Bienvenidos jóvenes, señoritas, a un nuevo capítulo del podcast de Jóvenes MIC. Esperamos que el capítulo pasado les haya gustado. Esta serie de comunes está haciendo, en lo personal, a mí me está encantando, está muy padre. Y ahora vamos a empezar con un nuevo personaje que, bueno, ya lo hablamos la semana pasada. Va a ser Juan, el hermano de Jacobo. Dato curioso de Juan, casi él nunca es mencionado solo, igual como su hermano. La única vez que es mencionado en la Biblia solo, bueno, en los evangelios específicamente hablando, la riega, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Y usualmente siempre es mencionado con su hermano Jacobo y con Pedro. Pues ya saben, él era conocido como un hijo del trueno, igual como su hermano. Y pues creo que para empezar esto es más que suficiente porque la semana pasada pues también mencionamos algunos aspectos de su vida. Así que, Alfonso. Y empecemos este tiempo con la siguiente pregunta. Yo sé que a lo mejor solamente nos escuchan, nosotros a ustedes no los podemos escuchar, pero empecemos este tiempo con la siguiente pregunta. ¿Cómo tú te imaginas que era Juan? ¿Cómo como persona, tanto a lo mejor en el aspecto físicamente, tanto en el aspecto emocional, en sus actos, ¿cómo te lo imaginas? Cabe recalcar que era ¿cómo se llama? El apóstol más joven, el discípulo más joven. De hecho, se estima que tenía alrededor de unos 15, 16 años. Definitivamente era uno de los discípulos más jóvenes. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? Yo creo que una imagen que tenemos bien presente, bien grabada, es el aspecto de que es el discípulo del amor, el discípulo pues sí, que habla del amor como el discípulo amado. De hecho, ahí hay un dato muy curioso que Juan es considerado como el discípulo amado por Jesús, pero solamente se menciona, eso no se menciona ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Ninguno de los apóstoles lo menciona a Juan como el discípulo amado. Adivinen en dónde es como se menciona como el discípulo amado, pues obviamente en su evangelio. Y curiosamente no menciona su nombre. No menciona su O nombre, sea, solamente dice eso. pero él se adjudica ese nombre del discípulo amado. Yo sé que a lo mejor a fin de cuentas él tenía sus razones para autonombrarse así, pero es muy curioso cómo él se autonombra el discípulo amado y solamente en su evangelio, en su biografía, solamente él se le ocurrió poner eso. Y yo creo que eso no se aleja del concepto que nosotros lo tenemos. Una persona, un discípulo completamente amoroso, un discípulo que anunciaba el amor. Pero como lo hemos visto en los discípulos anteriores, todo tiene un proceso. Todo lo que nosotros vemos y tenemos la imagen presente de esas personas, de esos discípulos, de esas personas comunes. Normalmente tenemos la imagen de la cima del éxito, tenemos la imagen de aquellos que hacían señales, de aquellos que hacían prodigios, de aquellos que predicaban a multitudes, y Juan no es la excepción. Juan da un trasfondo de lo que nosotros podemos entender, de cómo podemos llegar a comprender lo que es el amor de Cristo y el amor de Dios para con nosotros. Así que vamos a ver cuál es el proceso por el cual Dios lo lleva, quién era Juan, cómo lo procesa Dios y en qué concluye el discípulo amado. Bueno, si se imaginaron cómo era Juan o lo que quisieron pensar, pues déjenme tirarles ese ídolo de Juan amoroso todo el tiempo, porque no, o sea, recordemos que la semana pasada hablamos de los hijos del trueno y de los mismos que querían quemar todo a Samaria. Pues él era uno, o sea, estamos hablando del discípulo amado. Él era un discípulo que podemos decir que era la calca de Jacobo, con el mismo carácter. Era una persona celosa, era una persona intrépida, era una persona imprudente, era una persona tal vez airosa, A que fin de él... cuentas era el hermanito menor de Jacobo y ya conocemos cuáles eran las características que tenía Jacobo. Entonces, si Jacobo, ya siendo una persona que también se estima que podría tener sus entre 25 a 33, 34 años de edad,
Juan era su hermano menor y obviamente que veía su ejemplo, le iba haciendo segunda a Jacobo en todo lo que hacía. Entonces Juan no era la excepción en ese aspecto. Para no redundar mucho en algunas cosas que es lo mismo con Jacobo, vamos a resaltar algo del carácter de Juan. Juan era una persona que podemos decirlo así, él no veía grises, él solamente veía blancos y negros y lo podemos ver en la manera en que escribía. Él hablaba de que estás con Dios o no estás. Si eres una persona que habla verdad, eres de Dios. Si eres una persona que habla mentira, no lo eres. Y si amas, eres de Dios. Si no amas, no eres de Dios. Es algo muy interesante, porque de ahí podemos ver el carácter que él tenía. Desde ese punto podemos ver y podemos ver su celo por la verdad. Podemos ver que él era una persona que él estaba dispuesto a hacer todo por la verdad. Él era una persona que en el mayor tiempo que pudo, él trató de ser una persona justa. Ahora, podemos decir que esa es una cualidad muy buena. Sí, el problema es cuando lo mismo que le pasaba a Jacobo, cuando te llevas mucho a ese extremo. Juan era una persona muy extremista. Juan era una persona que no podías hacer las cosas mal ante él, porque podría decirse que chocabas con su idea, porque tenías que ser lo más puro posible. Y por eso creo que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado el cómo leemos a Juan. Porque tal vez lees a Juan y piensas, no, pues es de que ya dije un poquito de mentira, ya demostré un poquito de odio, entonces Dios no está conmigo. O sea, hay que ser un poco prudentes. Vamos a llegar más adelante a esa transformación del apóstol que habla del amor. Ahorita vamos a hablar más del Juan, del hijo del trueno, el Juan imprudente. Pero eso es muy importante, que quiero que quede muy recalcado. O sea, hay que tener cuidado en cómo lo leemos, porque no es que esté mal la manera en que él se expresa, sino que es una manera muy interesante que debemos de poner especial atención. En este aspecto, ya como lo mencionas, Alex, es la situación de que así como Jacobo se hizo de enemigos, Juan era muy tajante en el precepto de qué se necesitaba o cómo debíamos de ser seguidores de Cristo, de cómo debía de comportarse alguien. O sea, no, vamos a decirlo así, Juan no permitía fallas. Juan era de, ¿eres o no eres? A ver, fallaste y es el error que creo que hoy en día también como liderazgo cometemos. Es que fallaste un día. No, es que tú no debes de fallar. Tú porque eres de tal ministerio, tú porque eres de tal iglesia, no debes de fallar. Y Juan, ese extremismo por la justicia, ese extremismo por la verdad, lo llevaba a poner limitantes, lo llevaba a cortar cabezas, si se puede ver de esa manera, a querer decir, tú no puedes, tú sí puedes. Y si quieres, tiene que ser de esta manera y tiene que ser bajo nuestros términos. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios de Juan, podemos ver cómo está ese contraste. Esa esencia. Esa esencia. Así que nosotros tenemos que ir más adelante ya en las epístolas, en las cartas que él envía, y ya podemos entender cómo él ya expresa o asienta de cierta manera lo que es Cristo en su vida. Ya no hay un extremismo al querer cerrar puertas, ya no hay un extremismo al querer decir tú no puedes o tú no debes, porque también a veces como liderazgo somos así, es que tú no debes, es que tú tienes que, y yo creo que Juan desentendía ese proceso por el cual él iba a pasar y ese proceso por el cual todos pasamos. Entonces, algo que nosotros tenemos que notar es que el reino de Dios o dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, lo que se necesita es valor, se necesita ambición por llevar el evangelio, por traer más almas, se necesita energía, pasión, firmeza y celo por la verdad. Y curiosamente Juan tenía todas esas características. Juan era un joven, literalmente un joven, apasionado en todos los aspectos. Yo creo que
muchos de los que nos escuchan, yo creo que estamos en ese proceso, tenemos algunas de esas cualidades, pero Juan tenía todas esas cualidades, pero todas esas cualidades, todas esas características, si son corrompidas por el pecado, por un celo mal dirigido, por un odio, por un resentimiento, aún por un egoísmo, porque como lo veíamos también con Jacobo, veíamos una pelea constante por quién quería ser el primero, quién quería ser el mayor. Entonces, todo eso corrompido por el pecado va a llegar a ser piedra de tropiezo para los demás. Yo creo que Juan en esta etapa trata de hacer casi como un club social, un club muy restringido. Es que no cualquier persona puede estar entre nosotros, no cualquier persona puede involucrarse con nosotros. Entonces Juan tiene que encontrar el equilibrio entre el amor y la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en ese celo desenfrenado, en ese celo mal dirigido, en esa búsqueda de la verdad, cortamos cabezas, excluimos a la gente. No es que tú fallaste, es que tú ya no puedes ministrar, es que tú ya no puedes estar aquí. Y eso es algo que hiere a los demás, es algo que lastima a los demás. Por eso Juan tenía que encontrar el equilibrio entre el amor y la verdad. Si tú amas, buscas el equilibrio con la verdad, y si tú buscas la verdad, por ende lo tienes que acompañar del amor. Desde el principio, él era una persona, desde temprana edad era un joven que buscaba la verdad, la misma característica. Él era un discípulo de Juan el Bautista. Y como, podemos recordar que Andrés también era un discípulo de Juan. O sea, y como lo mencionábamos con Andrés, no era fácil, no era sencillo seguir a una persona que vivía en el desierto. Y aquí vemos el compromiso que tenía Juan, el compromiso que tenía Andrés. Porque al momento en que Juan el Bautista dice: aquel es el Mesías, aquel es el hombre, aquel es al que yo le abrí el camino, ellos sin dudarlo lo empezaron a seguir, sin dudarlo. Y bueno, eso ya lo hablamos con Andrés. Si no saben lo que pasó con Andrés, escuchen ese capítulo. Este hombre estaba comprometido, este joven de verdad estaba comprometido, este joven amaba la verdad. Esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención de él, como lo mencionaba Alfonso. Tenemos que buscar un equilibrio con eso, porque la verdad sin amor se vuelve en algo brutal, se vuelve en una brutalidad, se vuelve en palabras que hieren. Por otro lado, si no hay amor, si el amor no tiene verdad, se vuelve en hipocresía. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, y creo que muchísimos de nosotros a veces hemos caído en eso. A veces hemos sido demasiado sinceros en lugar de hablar las cosas con amor, hemos sido hirientes. En lugar de llegar con un hermano y decirlo de la manera correcta, lo encaramos y lo decimos con todo orgullo en nuestro corazón, con toda vanagloria en nuestro corazón, y terminamos lastimando. Y eso creo que es lo que caracterizaba lamentablemente a Juan. Y eso lo podemos ver en una historia que en lo personal lo había olvidado. Habla de un hombre que también estaba ministrando, que incluso estaba liberando en el nombre de Jesús. Y lo primero que hizo Juan, lo primero que hizo, y es curiosamente la única vez en los evangelios en que está registrado que habla Juan él solo, que no se dirige a Jesús con su hermano o con Pedro, no, se dirige él solo y le dice, casi con todo orgullo, le dice: maestro, escuchamos que un hombre estaba liberando, estaba ministrando en tu nombre, así que le dijimos que no lo haga, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no está con nosotros, no está en nuestro grupo. Eso puede sonar tan familiar si tú perteneces a una iglesia o has pertenecido a un grupo. Yo creo que es el error que muchos podemos cometer. Volvemos al punto. Juan era un buscador de la verdad. Juan era un celoso por el ministerio. Y vemos que esa pasión, esa firmeza mal dirigida, lo que pasaba con Jacobo, destruye, separa. O sea, imagínate qué es lo que está haciendo Juan en ese aspecto. Y yo creo que a veces
como iglesia podemos llegar a cometer ese error. Es que mira, esa persona está tocando un instrumento y no es parte del grupo de alabanza. Es que mira, esa persona está ahí, no es parte de nosotros, entonces no lo puede hacer. Y Juan, vamos a verlo de esa manera, es el que pone el ejemplo en ese aspecto de silenciar. Y yo creo que a lo mejor él esperaba algo de parte de Jesús, de decirle, muy bien, qué bueno, porque no anda con nosotros, no es parte de nuestro equipo, no es parte de nuestro ministerio. Bien hecho, Juan. O sea, no. Jesús le termina diciendo que lo dejara, que a fin de cuentas estaba predicando también la verdad, que él estaba ganando almas. Incluso estaba librando, imagínate, estaba estancando el ministerio y el talento de alguien. Y es el error que nuevamente vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros tenemos un celo desenfrenado, cuando nosotros, entre comillas, tenemos una pasión mal dirigida, vamos a truncar ministerios. Es que nadie puede, solamente nosotros. Es que si tú no tocas aquí, no puedes tocar en ningún lado. Si tú no puedes predicar aquí, si tú no predicas aquí, tú no predicas en ningún otro lado. Si tú no tienes este estandarte, si tú no llevas nuestra playera, no lo puedes hacer. Y qué triste que muchas veces en las iglesias se encuentre ese ejemplo. Y aquí vemos cómo Juan frena en seco a esta persona. De hecho, ni siquiera le pidió permiso a Jesús para hacerlo. Ya lo había frenado. Nomás le fue a avisar. Nada más le fue a avisar y volvemos al punto. Yo creo que él esperaba un reconocimiento de parte de Jesús. La Biblia no enmarca que lo hayan ido a buscar y a lo mejor rectificar el error. Esperamos que sí, que pueda existir esa parte de reconciliación, que lo vamos a ver más adelante. Pero a fin de cuentas, yo creo que Juan buscaba quedarse con la franquicia de todo el ministerio. Ahí se ve reflejado lo que hablábamos la semana pasada con Jacobo, el hecho de querer ser el primero, el hecho de quién era el mayor de todos, el hecho de que todos se querían enseñorear. Mira, andamos con el Mesías, andamos con el libertador del pueblo de Israel. Y eso era lo que los llevaba a comportarse de esa manera. Y vemos cómo Jesús habla y dice, no, porque el Hijo del Hombre no vino a condenarlos. Jesús no vino a condenarlos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos el ejemplo, perdonen si somos redundantes, el ejemplo de querer consumir en fuego a los samaritanos. Jesús les dice, no, a ustedes no les corresponde eso. Les vuelve a decir este aspecto, o sea, Juan quería la franquicia, la dirección de todo esto. Y ahí es cuando Jesús demuestra que a fin de cuentas no se trataba de destruir, no se trataba de enseñorearse, se trataba de servicio. Por eso vemos el ejemplo, la semana pasada veíamos el ejemplo de cómo Jesús les lava los pies. Y en este caso podemos decir, o podemos tomarnos el atrevimiento de decir que el ejemplo para que Juan aprendiera, y no solamente Juan, sino todos los discípulos, es cuando Jesús les pone un niño enfrente de ellos. Y literalmente no les dice, miren, o él pudo haber dicho, ¿saben qué? Mira niño, ¿ves todos estos discípulos? ¿Ves cómo echa fuera demonios? ¿Ves cómo anda aquí a mi lado? Así debes de ser. No, Jesús cambia completamente el rol y le dice, ven ustedes, discípulos míos, ven a este niño, quien no fuese como este niño no entrará en el reino de los cielos. En otro aspecto lo podemos enmarcar también, ve los discípulos y les dice que tienen que servir a este niño, que tiene que haber un servicio hacia este pequeño. Entonces vemos cómo Jesús nuevamente les dice que el aspecto del servicio, el aspecto de enseñorearse, el aspecto de ser mayor en el reino de los cielos no es encerrar puertas. No es decir, mi ministerio es mayor que el tuyo. Yo porque soy de tal ministerio es mayor que el tuyo. Yo porque estoy con tal persona soy mayor que tú o soy mejor que tú. No, sirve a los más pequeños, honra a los más pequeños y ese es tu galardón, ese es lo que te lleva a ser mayor en el reino de los cielos.
Y creo que la razón por la que este Juan, y no solamente Juan, sino Jacobo, sino también Pedro, querían tanto el nombramiento oficial de quién era el mayor, porque estos tres vieron cosas impresionantes. Ellos vieron la transfiguración de Jesús, lo mencionamos la semana pasada. Estos tres vieron a Moisés, vieron a Elías y vieron por un instante a Jesús glorificado. O sea, imagínate, ellos tres ya lo vieron, o sea, vieron algo impresionante, algo que nadie más tal vez ha visto desde Moisés cuando vio las espaldas de Jehová. O sea, imagínense, y luego dice Jesús, no le digan a nadie hasta que yo resucite. Imagínate eso, o sea, yo me imagino a cada uno de ellos como de, wow, o sea, ya vimos a Jesús glorificado, ya vimos a Moisés, ya vimos a Elías, o sea, yo creo que Somos lo mejor de lo mejor. somos los especiales. Somos los especiales porque incluso la Biblia enmarca que los fue dejando uno por uno hasta que solamente les dice a estos tres que suban. Y de hecho el punto cuando silencia es después de la transfiguración. Y Jesús no les quería mostrar el aspecto de, miren, ustedes son de los más exclusivos. Pero es algo de lo cual tenemos que tener cuidado. El hecho de que tú tengas un micrófono en mano, el hecho de que tú tengas vamos a decirlo así, un puesto, el hecho de que tú tengas un apellido, el hecho de que tú sirvas en un ministerio, no te da el derecho de cerrarles la puerta al reino a los demás. No importa que hayas visto a Elías, a Moisés, a Jesús glorificado, eso no te da autoridad de callar a otros. Mira, tú que me escuchas, si tienes un ministerio, si has servido en algún lugar, tienes a lo mejor una familiaridad con un líder, llámese a lo mejor fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia, no te da derecho. Si a Juan, ni a Pedro, ni a Jacobo, ver a Elías y a Moisés no les dio derecho de censurar a otros, tampoco tú puedes hacerlo. Si tú te has sentido con el derecho, hijo mío, hija mía, ni siquiera has visto a Elías ni a Eliseo, no tienes ni el carácter como a lo mejor para ver una transfiguración, no tienes el nivel espiritual como para conseguir eso y te das el derecho como para querer censurar, no estás ni a la mitad. Entonces nosotros y tú tienes que entender que no se trata de eso el ministerio. Entre más conoces de la palabra, entre más conoces de Cristo, entre más exclusivo te vuelves de Jesús, más quieres que las demás personas conozcan de Cristo, más quieres que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Mientras más íntimo, más sirves. Entre más íntimo, más sirves, más lavas los pies, más te entregas por los demás. Ahí es cuando tú encuentras un equilibrio entre el amor y la verdad. La verdad es que ninguno de nosotros merecía estar ante su presencia, pero el hecho de que nosotros seamos los primeros en ver nos lleva, nos conmueve a poder conocer quién es Cristo, a poder conocer quién es en su palabra, quién es aquel que dio su vida por amor a los demás. Otra cosa que Juan buscaba y era muy marcado era que él, o sea, bueno, todos los discípulos buscaban ser reconocidos y recordando lo que hablamos hace 8 días, estamos siendo un poco redundantes, pero pues lo siento, son hermanos y estaban mucho tiempo juntos. Y cuando su mamá los llevó ante Jesús para que fueran reconocidos, para que pudieran ser puestos en lugares privilegiados ante en el reino de Dios. Y eso, bueno, ya lo mencionamos la semana pasada. Algo muy importante de eso es de que algo que dice, que solamente quiero recalcar eso, es de que Jesús le dice, no puedes, o sea, si quieres estar donde yo estoy, quieres ir a donde yo voy a ir, tienes que tomar de la misma copa, tienes que ser bautizado con el mismo bautismo. Y no solamente lo mencionó ahí, lo mencionó también hablándole a los demás, a las multitudes. Si quieres seguirme, nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Está hablando de una negación, está hablando de que, dando a entender que no es sencillo, está dando a entender que el camino es complicado, de que va a haber personas que te van a hacer daño. No está diciendo que solamente tienes que sufrir porque sí, no, está diciendo que sufrir por el ministerio.
Y eso te lleva a tener un nombre dentro del reino del Dios. Y yo creo que es también con lo que batallamos hoy en día. O sea, queremos el título, queremos el micrófono, queremos la bendición sin pasar el proceso. Y eso es lo que yo creo que Juan experimentó más que los demás. Todos obviamente ya hemos hablado de los 3 discípulos anteriores, de cómo fue su proceso, pero Juan fue en todo ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que el punto clave, el punto de quiebre fue cuando Jesús es apresado. Todos salen corriendo. Ninguno de los que quería ser mayor se quedó, y normalmente es así cuando vienen los problemas. El que no está bien cimentado y está al frente es el primero que sale corriendo, o el primero que menos quiere trabajar, o el que menos quiere hacer las cosas, y lo vemos en este aspecto. Todos corrieron, a fin de cuentas. Aunque Pedro estuvo a lo lejos, a fin de cuentas negó a Jesús y también salió corriendo. Pero los evangelios nos enmarcan que el único que estuvo en la crucifixión de Jesús, al frente de la cruz, mientras Jesús agonizaba, vemos que es Juan, al punto que se dice que los soldados romanos no hicieron nada por quitarlo. Ahí se afirma la teoría que digo que se estima que tenía alrededor de 15, 16 años, porque no representaba un peligro. Los demás sí representaban un peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor iban a tratar de rescatarlo en un determinado momento. Pero Juan, vemos cómo Juan presencia la muerte de Jesús. La crucifixión de su maestro. Y yo creo que, yo lo digo con todo respeto, si a lo mejor algunos de nosotros hemos tenido que ver partir a un ser querido, a un ser amado, a lo mejor ya postrado en una cama, imagínate el shock de ver a Jesús latigado. La Escritura dice que ni siquiera se reconocía. Yo creo que la pasión de Cristo No a duras alcanza. penas rasga la mitad de lo que realmente pasó Jesús, porque la Escritura dice que era irreconocible. Ya no se distinguía quién era Jesús. Y ser crucificado, o sea, imagínate la impotencia de no poder hacer nada, la impotencia de no poder rescatarlo. Y algo que enmarca mucho ese punto de quiebre es cómo Jesús, y yo creo que aquí es cuando Juan reacciona, cómo Juan entiende lo que es el servicio y entregarte hasta el final, cómo Jesús le deja encargado a su madre María, a Juan. Y yo creo que si a lo mejor nosotros nos pusiéramos en un punto en el cual vamos a partir de esta tierra, yo creo que a ninguno de nosotros le encargaríamos a cualquier persona tanto nuestras cosas preciadas como a un ser amado. Y más a una mamá, Y más a una mamá, más a un padre. Entonces vemos cómo Jesús mira a Juan, y yo creo que ahí es por el cual se adjudica el nombre del discípulo amado, porque yo creo que también ahí medio se percibió ese aspecto de, bueno, no a cualquiera le iba a dejar encargado su mamá a Jesús, me la dejó encargado a mí, pero era el punto de entender lo que era el amor, de lo que era el aspecto de servir y entregarte hasta el final. Y aún en el hecho de muerte, aún en esa agonía, preocuparte por las personas que amas, preocuparte por las personas que aún se quedan en esta tierra. Por eso nosotros podemos ver cómo el carácter de Jesús, cómo el carácter de Jesús se ve reflejado en Juan, al hecho de que de llegar a ser un hombre, un joven que cerraba puertas, un joven que señalaba, que quería que las personas fueran consumidas por fuego. Hay una transformación completamente radical. Y tan comprometido estaba con lo que Jesús le pidió a Juan, que se registra que no salió de Jerusalén hasta la muerte de María. O sea, él no se despegó de ahí por querer cuidar la mamá de su maestro, porque estaba comprometido. Y tal vez hacemos muchos chistes de Juan, de que se mencionaba el discípulo amado, pero creo que cuando ya decía eso, él ya lo entendía. No lo decía por algo egoísta, no lo decía por una ambición, sino lo decía porque él no se sentía digno de que ahí estuviera escrito Juan, al que Jesús amaba, sino el
discípulo que la amaba, porque no aguantaba tanto eso. Imagínense el dolor de que él fue el único registrado que vivió más. Todos sus demás compañeros murieron, todos sus demás compañeros fueron pues perseguidos y fueron mártires por el ministerio. Lamentablemente o afortunadamente él fue el único. Y todos sabemos que tal vez cuando un familiar muere, que cree en Jesús, que tiene la esperanza en Jesús, sabemos que está en un lugar mejor, sabemos que él ya no está sufriendo, sabemos que él ya tiene su galardón, ya terminaron su carrera, ellos ya están bien, pero aún así duele. Y podemos ver en el año 98 después de Cristo a un hombre viejo, amoroso, cuidando la iglesia de Éfeso, que le encargó su amigo Pedro, diciéndole a todos: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Esa frase, la que siempre decía, ámense los unos a los otros. Porque a fin de cuentas él vio el amor en cada una de las personas que vio partir, desde empezando por su hermano Jacobo, que a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, ellos perseguían un título, ellos perseguían un nombramiento, ellos perseguían un lugar en el reino de los cielos, pero al entender que a fin de cuentas era el servicio, que a fin de cuentas no iban a ser los aplausos, no iban a ser los reconocimientos, sino a lo mejor la pérdida, que él lo pudo ver de todo. O sea, imagínate, 3 años sirviendo con Jesús, verlo morir en la cruz, más años de vivir con su hermano, y así uno por uno. Nosotros, yo lo puedo decir, nosotros ahora como iglesia, en todo este tiempo de cuarentena, algunos hermanos que hemos perdido, o ya sea por muerte natural o por esta situación del virus, y nos duele en el alma, nos duele en el corazón, pero ¿qué nos queda? Seguirnos esforzándonos por aquellos que aún no conocen de la palabra, por aquellos que necesitan ser amados. Por eso ya lo mencionaba Alex, al punto en el que Juan, un joven que pedía descender fuego, un joven que censuraba a los demás, ahora les dice: hijitos míos, ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ese es el mandamiento. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y así los primeros, o estos pescadores de Galilea, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, llegaron a ser pescadores de hombres a una escala enorme, tremenda. Llevaron muchísimas almas a la iglesia. En un sentido, su testimonio evangelizó a muchísimos, alcanzó muchísimos, y sus epístolas aún en estos días siguen echando redes en este mar, en este mundo, y siguen llevando multitudes ante la presencia de Cristo. Aunque eran hombres comunes, aunque este grupo de hermanos eran personas comunes, con defectos, con problemas, con caracteres feos, con temperamentos explosivos, ellos fueron llamados, y pues su llamado no fue nada común. Así que, joven, señorita que me escuchas, de esto se trata la vida, de esto se trata cuando te encuentras con Cristo. Entender que cada uno de nosotros tenemos defectos, tenemos carencias, y a lo mejor tú te has visto muchas veces en el espejo y has dicho: pues, ¿qué tengo de especial? ¿Qué puedo darle yo a Jesús que no tenga Él? Y ahí es cuando entiendes que no se trata de qué tan buenos seamos nosotros, no se trata de qué apellido, no se trata de cuán bueno, cuán carismático seamos, sino de lo bueno que Dios es para con nosotros, y que a fin de cuentas lo que Él anhela, lo que Él quiere es que llevemos el mensaje de amor para cada una de las personas que nos rodean, para tus familiares, para tus amigos. Y quiero cerrar este tiempo haciendo una breve oración por ti. Apenas vamos a medio camino de estos hombres comunes, y yo creo que apenas estos 4 han sido de bendición para tu vida, y oramos. Padre, yo te agradezco, Señor, por la vida de cada joven y cada señorita que ha seguido esta serie de comunes. Si hay alguno, Señor, que nos está escuchando por primera vez, que pueda meditar en los podcasts anteriores. Señor, aunque nosotros somos tan comunes, aunque nosotros, Señor, en nuestro ser, en nuestra vida, tal vez no hay cosas tan extraordinarias, no hay algo diferente en nosotros, tu llamado, tu amor para con nosotros es extraordinario. Señor,
increíble. Yo te pido que sigas hablando y bendiciendo la vida de cada joven, de cada señorita que nos escucha, y que puedan encontrar ese llamado que sale fuera de lo común. Ese llamado, Señor, que nos lleva a ser diferentes, que aunque tenemos carencias, tú nos llevas a perfeccionar y ser mejor para los demás, y sobre todas las cosas reflejar el amor que tú tienes para con todos. Gracias te damos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, chicos. Que Dios les bendiga. Saben que cualquier cosa, estamos todos los días publicando versículos bíblicos que sabemos que son de bendición para ustedes en nuestro Instagram y Facebook como Jóvenes MIG. Todos los martes son martes de podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube como Jóvenes MIG igual. Y los viernes son viernes de jóvenes. De verdad, chicos, esperamos que esta serie de comunes esté siendo de bendición para ustedes. Nos despedimos sabiendo que nos vamos a encontrar en la próxima. Mi nombre es Alfonso Flores. Mi nombre es Alejandro Flores. Hasta luego.